En el año 1996 se produjo en Buenos Aires uno de los milagros eucarísticos mejor estudiados y más impresionantes. Una hostia consagrada se transformó en carne y sangre humanas, y los estudios científicos mostraron resultados impactantes que te voy a contar en este video. La conclusión a la que llegó uno de los mayores expertos mundiales en patología del corazón humano son sorprendentes y desafían cualquier lógica. En este video te explicaré cómo se fue preparando el escenario para el milagro, cómo se produjo y los impactantes resultados de los estudios que se realizaron. Es una de las mayores pruebas de autenticidad de la transustanciación de la hostia consagrada que deberías conocer. El 1 de mayo de 1992, al hacer la reserva en el sagrario de las hostias consagradas en la iglesia Santa María del barrio de Almagro de Buenos Aires, el ministro de la Eucaristía encontró 2 trozos de hostia sobre el corporal del sagrario y se las puso en agua para disolver. 7 días más tarde, el viernes 8 de mayo, encontraron que las formas tenían un color rojizo con apariencia de sangre. Y el domingo 10 de mayo se observaron unas gotitas de sangre en las patenas con las que los sacerdotes distribuían la comunión durante las 2 misas vespertinas. Y eso quedó ahí. Pero 2 años después, el domingo 24 de julio de 1994, cuando el ministro de la Eucaristía retiraba el copón del sagrario, vio una gota de sangre que corría por la pared interna del mismo. Una segunda preparación del escenario. Y 2 años después se produjo el milagro eucarístico. El 18 de agosto de 1996, luego de terminada la distribución de la comunión en la misa, una mujer se acercó al párroco para decirle que había encontrado una hostia en un candelabro en la parte posterior de la iglesia. Entonces el párroco la colocó en un recipiente con agua y lo guardó en el sagrario. 8 días después, el lunes 26 de agosto, vieron con asombro que la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Entonces el párroco informó al obispo auxiliar Jorge Bergoglio y este le dio instrucciones para que la hostia fuera fotografiada de manera profesional. Cuando se tomaron las fotos, el 6 de septiembre, la hostia ya se había convertido en un trozo de carne ensangrentada y había aumentado considerablemente de tamaño. Y la hostia se mantuvo en el tabernáculo por 1 año y todo el asunto fue guardado en un estricto secreto. Al año siguiente, una muestra del tejido fue enviada a un laboratorio clínico de Buenos Aires. Y el laboratorio reportó que la carne sanguinolenta estaba compuesta por células humanas rojas y blancas de sangre y precisamente del tejido de un corazón humano. Y además algo asombroso, que el tejido parecía estar aún con vida porque las células latían como lo harían en un corazón humano vivo. Y en 1999, 3 años después del milagro, fue contactado el doctor Ricardo Castañón Gómez para realizar pruebas adicionales. Lo primero que hizo Castañón fue enviar una muestra a un laboratorio de primer nivel en Nueva York, el que luego afirmó que el tejido era parte del músculo de un corazón humano vivo. Impactante, ¿no? Pero ¿cómo vivo? 5 años más tarde, en el 2004, el doctor Gómez se contactó con el doctor Frederick Zugibe, uno de los mayores expertos mundiales en patología del corazón, y le pidió evaluar una muestra
sin decirle nada acerca del origen. Y el doctor Zugibe determinó que el tejido era carne y sangre con ADN humano, un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo cerca de las válvulas. Músculo que es responsable de la contracción del corazón que bombea sangre a todas las partes del cuerpo. Y el músculo cardíaco, según Zugibe, estaba en una condición inflamatoria y contenía un gran número de células blancas de sangre, indicando que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra que le fue enviada. Porque las células blancas de sangre mueren fuera de un organismo vivo en cuestión de minutos. Y además Zugibe explicó que el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Asombroso, ¿no? Pero hay más. Se le informó luego al doctor Zugibe que la fuente de la muestra había sido en principio dejada en agua corriente durante un mes y luego por otros 3 años en un recipiente con agua destilada. Y solo entonces había sido tomada la muestra para el análisis. Entonces el doctor Zugibe dijo que no había manera de explicar científicamente cómo aún permanecía vivo. Y luego, para terminar, se le reveló que la muestra analizada provino de una hostia consagrada que se había convertido misteriosamente en carne humana con sangre. Sorprendido, el doctor Zugibe respondió: ¿cómo y por qué una hostia consagrada puede cambiar su carácter y convertirse en carne viva y sangre humana? Seguirá siendo un misterio inexplicable para la ciencia, un misterio totalmente fuera de mi competencia. Pero los descubrimientos sorprendentes siguieron. El doctor Castañón dispuso que los informes del laboratorio del Milagro de Buenos Aires se compararan con los informes del laboratorio del Milagro del Anciano, una vez más sin revelar el origen de las muestras. El milagro eucarístico del anciano se produjo en torno al año 700 y es considerado el mayor milagro eucarístico de la historia y también ha sido o había sido el más estudiado. Los expertos que hicieron la comparación entre el milagro eucarístico de Buenos Aires y el del anciano concluyeron que los dos informes de laboratorio deben haberse originado a partir de muestras obtenidas de la misma persona. Ambas muestras revelaron el tipo de sangre AB positivo y sus ADNs son idénticos. Por lo tanto, la conclusión de los expertos fue que la muestra de Buenos Aires y la muestra del anciano deben haber sido tomadas de la misma persona. Luego las muestras de sangre tomadas del anciano y Buenos Aires se compararon con las muestras de sangre tomadas de la Sábana Santa de Turín y del Santo Sudario de Oviedo, y demostraron ser 100% idénticas. Todas ellas tienen un tipo de sangre AB positivo y son de un hombre que nació y vivió en la región de Medio Oriente. Impactante, ¿no? Todo esto que revelamos aquí lo puedes encontrar con mucho más detalle en un artículo cuyo link está en la descripción de este video. Y si aún no te suscribiste al canal de los foros de la Virgen María, te aliento a que lo hagas. Y también a hacer clic en la campanita de notificación para que YouTube te informe cada video que lanzamos.